Listo. Bueno, estábamos viendo nosotros lo que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De hecho, sus compañeros por ahí expusieron esta parte. Les compartí incluso el material. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, si lo vieron o nada más lo vieron publicado, pero no lo vieron. ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a terminar de explicarlo. Muchas gracias. Ya vimos cómo se organiza, ¿de acuerdo? A nosotros no nos interesa mucho el pleno, pero bueno, existe, ¿sale? Existe el pleno, hay uno general y hay uno más simplificado, ¿sí? Que son los 10 y 1, que eso es lo más importante. Difícilmente nuestros asuntos llegan al pleno. Este pleno conoce, por ejemplo, de asuntos muy cuantiosos, muy trascendentes para la nación. Por ejemplo, no se han escuchado del caso que está ahorita de TV Azteca, que debe millones de pesos por unas planeaciones fiscales que hicieron en ejercicios anteriores, y pues su asunto llegó a la sala superior y ahí se está ventilando. Lo acaba de perder TV Azteca el juicio. Es un crédito muy cuantioso, ¿sí? Y ya resolvieron que tiene que pagar esas contribuciones. Entonces todos esos asuntos importantes pues se van a ir a la Ciudad de México. Está, si no me equivoco, está en la calle de Insurgentes, la sala superior. No me acuerdo si es Insurgente Sur, creo que es Insurgente Sur. Es un edificio alto muy bonito, el del tribunal, y ahí se encuentra la sala superior en la Ciudad de México. Y quedamos que había otra sección, que era la tercera, la relativa a las faltas administrativas graves, que también en un momento dado ustedes las pueden litigar, no hay ningún problema, porque normalmente los argumentos que se litigan en los juicios contenciosos son los mismos que para los administrativos. Entonces, en una demanda formulamos argumentos normalmente de fundamentación, de motivación, de competencia, de debido procedimiento. Los mismos argumentos que son para fiscal son los mismos argumentos que se aplican para la cuestión administrativa. Lo único diferente de las fiscal es cuando hay cálculos de impuestos, pero en cálculos de impuestos agregamos la prueba pericial contable, si ese es el dilema. Entonces, prácticamente serían las mismas fundamentaciones. Ahora, para fundamentar una demanda fiscal es el Código Fiscal. Para fundamentar una demanda, para alegar agravios o argumentos en contra de una demanda administrativa, es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, las ilegalidades las encontramos en el Código Fiscal, si es fiscal, y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si es administrativo, el asunto de que se trate, ¿de acuerdo? Entonces, las mismas formas de redactar incluso la demanda pues son para ambos supuestos. Y les mencioné en la sesión anterior unas faltas administrativas consideradas graves, que son lo más común de los servidores públicos. Esto todavía no entra muy bien en vigor, todavía está en proceso, esperemos que el año que entra ya. Y otra parte que vimos muy importante fueron los juicios, ¿verdad? Vimos que había vías, vimos lo de la firma, vimos que los juicios son tradicionales, es lo normal, el juicio tradicional, en las salas del tribunal. ¿Dónde encuentro las salas? Bueno, pues me voy a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entro a la página del tribunal y del lado derecho, en la parte de arriba, dice localización de las salas. Le doy un clic y ahí están todas las salas que hay. Si se fijan, son poquitas, no son tantas. ¿De acuerdo? Aquí están las salas que hay en México, donde se tramitan los juicios. A nosotros nos corresponde esta que está aquí, ¿sí? Que es la del Centro 3, y a un ladito está la de Querétaro, y cerca de nosotros está la de Morelia, ¿sí? Que es la de Michoacán. Entonces, ustedes pueden litigar en toda esta zona, incluyendo
acá en la de San Luis Potosí, que también está cerca. Entonces pueden litigar en la de Aguascalientes. Por nuestra ubicación, pues podemos litigar en toda esta zona que está aquí, ¿sale? En toda esta parte de las salas. Y ahí en esas salas, que ahí viene el domicilio de cada una, pues ahí vamos a entregar nuestra demanda, ¿sí? Entonces, esa es la competencia. Y lo normal es la tradicional, que vayamos físicamente y entreguemos el documento en esas oficinas de la dirección que les mostré, por ejemplo, en papel, ¿sí? O bien en línea con la e-firma, pero ya quedamos que era la e-firma de mi cliente, no la mía. Si quiero que sea la mía, necesito lógicamente mi e-firma y un poder. Y quedamos que había 3 vías que vamos a ver más adelante: la en línea, la ordinaria y la sumaria, que las vamos a ver más adelante. Y tenemos la exclusiva de fondo, que no se la recomiendo porque únicamente cuando sea solo el cálculo o determinación de contribuciones, interpretación de normas fiscales, y no puedo alegar cuestiones de forma, es decir, no puedo alegar fundamentación, motivación, competencia, debido procedimiento, no puedo argumentar que la autoridad se haya equivocado en lo que hizo, solamente puedo argumentar que se equivocó en el cálculo y en la interpretación de la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, de la ley del IVA, etcétera, ¿no? Entonces, interpretación de normas fiscales, ley del ISR, ley del IVA, ley del IEPS. Entonces, solo puedo argumentar cuestiones relacionadas con esas normas. Es decir, la autoridad va, me audita y dice: es que tú interpretaste mal, aplicaste mal el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta y te voy a calcular un impuesto. Y yo le voy a decir a la autoridad: no, está correctamente interpretado el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, y pues ese es el dilema. Entonces solamente lo voy a tramitar en la vía exclusiva de fondo y no puedo alegar otra cosa más que cuestiones relacionadas con la interpretación fiscal que realizó la autoridad. Ustedes constantemente, cuando están haciendo el análisis de una contabilidad, de un asunto, realizan la interpretación fiscal. Entonces, de la misma manera lo hace la autoridad y podemos tener criterios diferentes. Yo lo que siempre les digo es que piensen como autoridad. ¿Qué pensaría la autoridad sobre esta planeación? Para no equivocarnos, para no meter en problemas en ocasiones a nuestros clientes. ¿Qué pasó con TV Azteca? Que sus contadores o contadoras no pensaron como autoridad, pensaron cómo obtener una menor carga impositiva, ¿de acuerdo? Entonces, si van a pensar en cómo llevar a cabo una menor carga impositiva, tiene que ser pensado como autoridad, porque a fin de cuentas ella es la que va a fincar el crédito. Y si bien es cierto, lo podemos impugnar, lo podemos perder, como le pasó a TV Azteca. ¿Ustedes creen que el dueño de TV Azteca fue el que decidió una planeación fiscal determinada? Pues no, fueron sus contadores, sus contadoras, y fue el error, les hacen una auditoría y les determinan el crédito multimillonario. Y tenemos también otra aerolínea que también está en la misma situación, todo por planeaciones fiscales indebidas, por no pensar como autoridad. Sí, bueno, y tenemos las salas regionales, ya se las mostré, ya les mostré aquí está el mapa, vamos a compartir por si lo quieren ahí visualizar, se los voy a poner aquí en el chat. Listo. ¿Sale? Ahí está el mapa de las salas. Hay diferentes tipos de salas, como sus compañeros lo expusieron. En efecto, se dividen por materia, así se llama, salas regionales por materia, ¿sí? Entonces, ¿de qué materias conocen? Es como, por ejemplo, ¿qué materias llevas este semestre? No, pues llevo planeación y entro a la de planeación. No, pues llevo la de IVA, no, pues entras a la de IVA, no, pues llevo la de juicio y entras a diferentes materias.
y cada docente pues está especializado en esa materia determinada, ¿de acuerdo? Entonces igual, los magistrados se ordenan por áreas de especialización y estudian y profundizan sobre esos temas de especialización. Entonces, donde nosotros acudimos frecuentemente son las ordinarias. Esas conocen de todo, ¿sale? De todo menos de lo que le corresponde a otras, pero esas conocen de todos. Y en este caso tenemos una en Celaya, la del Centro 3. Ahí conoce de cualquier materia, excepto las que vamos a comentar enseguida. Y tienen un auxiliar, ayuda a las ordinarias, ¿sí? Entonces, ayuda a otras salas, lo podemos poner aquí. Ayuda a otras salas, pero solo dicta sentencia. Es lo que normalmente hacen estas auxiliares, ¿sí? Entonces, solo dictan sentencias, es decir, todo el proceso lo llevan las ordinarias y ellas solo dictan sentencia. Esto es muy importante que lo recuerden porque en ocasiones es probable que su asunto lo inicien en una ordinaria y de repente se van a dar cuenta que quien emitió la resolución fue un auxiliar, es decir, alivian las cargas de trabajo de las ordinarias. Les envían todo el expediente. Aquí la de Celaya se lo mandaba a la auxiliar de Veracruz, a una sala de allá, y está interesante porque en una ocasión pues le decía a un cliente que si quería que fuera a checar su expediente, pues ahí en Veracruz a la playa, bien padre, ¿verdad? Nada más que no quiso, porque pues me tenía que dar viáticos, ¿verdad? Pero yo bien puesto a ir a la auxiliar allá a revisar el asunto. Entonces, está allá en Veracruz, cerca del puerto, está esa sala auxiliar que ayuda a la de aquí de Celaya. Y también, bueno, pues se le mandan los expedientes allá para que ellos dicten las sentencias. Y tenemos otras salas que son especializadas, ya tienen materias específicas, ¿sí? Es decir, estas no conocen de todo como las salas regionales, ¿sí? Que se llaman ordinarias. Estas conocen y tampoco auxilian, ¿sale? Sí hay salas auxiliares de las especializadas, sí hay auxiliares, pero las especializadas pues conocen de materia específica. Ejemplos: propiedad intelectual, todo lo que tenga que ver con derechos de autor, con propiedad industrial, es decir, con actos del INDAUTOR, así se llama al instituto que protege los derechos de los autores, y el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Todo lo que haga el INDAUTOR y lo que haga el INPI lo impugnamos en la sala especializada en propiedad intelectual. Y me regreso a mi mapa y se fijan, aquí están las especializadas, aquí están las auxiliares, le doy un clic, ¿sí? Y aquí está la cuarta, la sexta, la octava y esta en exclusiva de fondo. Vamos a ver, está en la Ciudad de México, ¿sí? Ahí están, le dan un clic y ahí están las salas especializadas, ¿sí? Aquí está, dice el edificio y hay más. Y ustedes pueden navegar también ahorita al mismo tiempo y pueden estar checando. Ahí está la cuarta sala auxiliar, le damos clic y está en Durango, la cuarta sala auxiliar. La sexta sala auxiliar está en Michoacán y así sucesivamente. Entonces aquí están las especializadas. Aquí está, vamos a ver la que estamos viendo. Aquí está la de propiedad intelectual. Está en México. Está en el edificio de la Ciudad de México, en Avenida México. Sí, aquí está la especializada en materia de propiedad intelectual, esta que está aquí. Sí, y la de juicios en línea está en la Ciudad de México, pero ya les van a dar competencia a las salas regionales. Aquí está, sala especializada en juicios en línea, está en México también. Aquí está en el edificio de San Jerónimo, Avenida México. ¿Sale? Aquí está. Tenemos también la sala especializada en materia ambiental, en materia de regulación,
conoce sobre todo lo que emitan organismos federales como los energéticos, ¿no? Los que se dedican a toda esa parte de la naturaleza y energéticos, la sanitaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Pesca, todos estos organismos que se encargan de cuestiones de la naturaleza, de bancos, de instituciones de crédito, de seguros de fianzas, de afores, todos los asuntos de afores, todo lo que tenga que ver con actos de la CONDUCEF, Comisión Nacional de la Protección y Defensa de Usuarios, de sanidad, inocuidad, calidad agroalimentaria también. Entonces estas de regulación de la misma manera van a estar aquí está, en la Ciudad de México. Damos clic, está igual en el mismo edificio de San Jerónimo, allá en la Ciudad de México. Y tenemos la que comenté de responsabilidades administrativas. En materia de responsabilidades administrativas, si se fijan, hay 4 salas que se encargan de la materia administrativa que les comenté acá de este lado. ¿Sí? Aquí está, en materia de responsabilidades administrativas. Aquí está. ¿Sale? También tiene su sala especializada. Y bueno, pues así sucesivamente hay varias. Tenemos la de comercio exterior. Bueno, hay otras. Esta de regulación también conoce de asuntos relacionados con ecología, con desarrollo forestal, Ley General de Vida Silvestre, gestión de residuos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, cambio climático. A lo mejor alguien de ustedes o alguien que conozcan puede trabajar en una empresa que afecte o tenga relación con una de estas leyes y le pueden multar, o sea, por no trabajar bien lo del medio ambiente, por contaminar, le pueden multar por ello, y ustedes impugnarían esa multa aquí en la misma sala, pero sería en la especializada, en la Ciudad de México. Lo vamos a ver más adelante. Las demandas se pueden mandar por correo, normalmente las entregamos personalmente, vamos un día a la Ciudad de México y la dejamos. ¿Sí? Entonces, en materia procesal fiscal de juicio contencioso, no solo se litiga fiscal, por favor, quiero que lo entiendan y ahorita lo vamos a ver en las materias que se litigan. Ustedes pueden trabajar en una empresa y pueden litigarle a la empresa un asunto administrativo, no solo uno fiscal, que tenga que ver con algunas de estas materias. ¿Sí? A lo mejor una empresa que está cortando árboles, está afectando la vida silvestre, está contaminando, modifica organismos vivos y le pueden sancionar. Hay multas muy caras, hay multas de 5 millones, 4 millones que se les imponen a las empresas, y pues ustedes también pueden litigar esas materias, no solamente fiscal, entiéndanlo por favor. Y comercio exterior, igual, tiene su sala especializada. Aquí litigamos los PAMAS en esta área. ¿Sí? Conoce de los PAMAS. Entonces, esos PAMAS se los llevan a la Ciudad de México. ¿Vale? Todos los materia de procedimiento administrativo en materia aduanera, embargos aduaneros, determinación de impuestos al comercio exterior, todo eso ahí en la especializada. Está en la Ciudad de México. Pueden presentar su demanda aquí en Celaya, pero la van a turnar por incompetencia allá a la Ciudad de México, a la sala especializada en materia de comercio exterior. Aquí está. Hay 2, hay una regional, una en México y otra está en la del Golfo, así se le llama a esa región, que está en Jalapa. Aquí es donde les digo que una vez me turnaron un asunto en la de Jalapa, Veracruz. Era un PAMA, yo presenté la demanda aquí en Celaya y me la mandaron a Veracruz a la sala especializada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están, son las formas en que puede conocer ese tribunal
Y esto es muy importante para que ustedes conozcan cuándo se va a quedar un asunto en Celaya, o bien cuándo se tiene que presentar en uno de los domicilios que ya indiqué, es decir, en alguna de las especializadas en esas materias que estamos comentando. No sé si hasta aquí tengan alguna duda para pasar al punto 5. No, profe, ninguna. ¿No? No, gracias. Bueno, gracias. Entonces, si se fijan, son variadas las materias, y ustedes, al dominar el juicio contencioso, pueden litigar cualquiera. Lo importante pues es el pensamiento positivo, mentalidad triunfadora de éxito. Entonces, si les llega un asunto de eso, pues ustedes lo pueden tramitar, no tienen ningún problema. Pueden ser mucho más inteligentes que cualquier otra persona y lo pueden hacer. Lo malo que tenemos, lo negativo, es ese pensamiento que nos abarca de que no, yo no puedo, no, de que como yo. Sí, es como cuando nos piden saltar de un bungee y nosotros decimos yo no puedo. Pues inmediatamente nuestra mente nos bloquea. Claro que sí podemos, o sea, que no queramos es otra cosa, pero sí podemos, todo lo podemos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea positivo, porque van a decir, bueno, entonces también puedo lo negativo. Pues no, o sea, lo que yo pueda hacer, claro que también puedo lo negativo, pero el resultado va a ser negativo. Entonces no, tengo que tener pensamiento positivo sobre cuestiones negativas. O sea, yo no voy a estar diciendo, pues es que yo quiero tener 2 parejas al mismo tiempo, pues, y lo quiero lograr y lo voy a lograr y yo sé que lo puedo. Pues no, ese pensamiento, esa mentalidad es negativa y a fin de cuentas va a tener un resultado negativo. Entonces tiene que ser algo positivo, ¿de acuerdo? Entonces ya vieron las salas. Ahora vamos a ver cuál es su competencia, ¿verdad? O sea, de qué conocen, así ese es el término correcto. Entonces yo, si fuera el magistrado, yo como magistrado diría, puedo conocer pero si me traes de otra cosa no lo puedo conocer. Se llama competencia del juzgador, ¿sí? Competencia. Es decir, solamente pueden conocer de ciertas áreas. Ya lo vimos. Entonces, sí hay muchas listas aquí, pero dependiendo se va a ir ya sea a la regional, a la especializada o a la auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué conocen las salas? En general, ¿verdad? En general, pero ya después se lo reparten. Entonces, conocen lo más importante que nosotros conocemos. Sí, bueno, me faltó aquí que hay mixtas, hay algunas que conocen de varias materias, ¿sale? Pero bueno, pueden conocer de comercio exterior y pueden conocer de otra cosa. Lo normal es, ya lo vimos, las especializadas y las ordinarias. Y se acuerdan que vimos, bueno, antes de pasar esto, ¿se acuerdan que vimos un área que se encargaba de la administración y gobierno? Aquí está, 2 magistrados de la Junta de Gobierno. Ellos se encargan de decidir si la sala va a ser mixta, si la sala va a ser especializada o si la sala va a ser ordinaria. Incluso ellos se encargan de decidir y de echar a andar si se va a abrir una nueva sala. Aquí en Guanajuato se iba a abrir una en Silao y la cancelaron por falta de recursos. Incluso pusieron la primera piedra de esa nueva sala en Silao y pues ya se echó totalmente para abajo. Vino el cambio de gobierno. Ustedes saben que al entrar el gobierno de Morena trae su política de austeridad republicana, entonces echó abajo ese proyecto de abrir la nueva sala aquí en Guanajuato, en Silao, que iba a ser una sala muy importante en nuestra región, ¿sí? Y pues ni modo, se echó abajo ese proyecto. Y ellos son los que deciden, ¿no? Y también depende del presupuesto. Entonces, ¿de qué conocen? Decretos. ¿Sí saben qué es un decreto? ¿Saben qué es un decreto o no? ¿No? ¿No saben qué es un decreto? Yo no, profe. ¿No? Bueno, vámonos al área
de normatividad del SAT, ¿sale? No olviden visitar esta página. Permítanme. Normatividad SAT. Es una iniciativa que propone el legislativo y el ejecutivo para dar una ley. Perdone, nada más que se cortó mucho la comunicación, no te entendí muy bien, pero aquí en el área de normatividad del SAT, se los voy a compartir aquí en el chat. Ahí pueden encontrar decretos en materia fiscal, ¿sí? Esta página es de consulta obligatoria y frecuente cuando tengan un asunto. Entonces, si le doy clic aquí, me va a decir decretos. Y aquí hay uno. Este es un decreto. Ahí los encuentran los fiscales, porque hay decretos en diferentes tipos de materias. Entonces lo abro. Y aquí está. Este decreto me puede afectar a mí como contribuyente. No sé si conozcan a algún contribuyente que tenía un beneficio fiscal. Bueno, pues se los quitaron. Entonces, si a mí me afecta ese decreto, que está aquí, me puede afectar cuando se publica, que se publicó el 31 de enero, o me puede afectar hasta que yo esté en el supuesto. ¿Qué dice este decreto? Es de los que les digo de la austeridad republicana, ¿sale? ¿Qué dice? Bueno, pues que prácticamente se quitan todos los beneficios fiscales a los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, si este decreto me afecta, aquí está, dice, se abrogan los decretos por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes del 18 de abril, del 18 de agosto, del 24 de mayo, y mi cliente tenía un beneficio derivado de estos decretos, yo pude haber demandado ahí en el tribunal, pude haber impugnado ese decreto, ¿sí? Tenía 30 días a partir de que entró en vigor, ¿sí? Ese decreto. Yo lo pude haber demandado si a mi cliente le quitaron algún beneficio fiscal. ¿Estamos? Entonces aquí encuentran ustedes los decretos fiscales. Y lo pude haber impugnado cuando lo publicaron en el diario oficial o hasta cuando me lo hicieran efectivo. ¿Y dónde encuentro los decretos? Bueno, pues nuevamente me regreso pues al enlace que esté ahí y hay decretos anteriores. Y ahí los encuentran, los de materia fiscal, porque también están en el diario oficial, ¿sale? O también lo pongo en Google, decretos, y ahí hay una lista tremenda de decretos, pero a nosotros los que nos interesan son los fiscales. En 2019, si le abro, miren, hay más decretos. Entonces, un decreto que es una decisión del gobierno. Así es, decreto es instruyo, decido, mandato, ¿sí? Entonces, decreto que ya no hay estímulos, es decir, decido, instruyo a que ya no haya estímulos a los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, ese decreto puede ser impugnado aquí en esta sala. Y dice, acuerdos de carácter general. Un acuerdo de carácter general, ¿cuál creen que podría ser? Me voy nuevamente aquí. Pues ya supimos dónde, ¿verdad? ¿Dónde están? Entonces me voy a acuerdos. Y aquí están los acuerdos. ¿Sale? Entonces yo abro un acuerdo. Si ese acuerdo a mí me afecta, yo lo puedo impugnar. Otro acuerdo de carácter general es la miscelánea. ¿De acuerdo? También la miscelánea, si sale algo que a mí me afecte, lo puedo impugnar aquí vía juicio contencioso. Aquí está
resolución miscelánea en el apartado de normatividad. Yo abro la resolución miscelánea 2020, si a mí me afecta lo que contiene ahí, ¿sí?, la puedo impugnar. ¿En qué momento la puedo impugnar? Solo tengo 30 días a partir de que se publique en el diario oficial, o 30 días a partir de que me afecta. ¿De acuerdo? Aquí está ya la miscelánea. Supongamos que a mí me afecta, a mi cliente le afecta este párrafo que se publicó en la miscelánea, yo lo puedo impugnar vía juicio contencioso, ¿sí?, porque es un acuerdo de carácter general. ¿De acuerdo? Lo único que no puedo impugnar son los reglamentos. Me voy aquí al área de normatividad del SAT, ahí encuentro los reglamentos, ¿sí? Aquí están, miren, reglamentos, esos no los puedo impugnar. ¿De acuerdo? Aquí está reglamento del Código Fiscal, reglamento del SAT, reglamento de la Secretaría de Hacienda. Los reglamentos no los puedo impugnar. Aquí está. Sobre de ellos, ¿qué procede? Amparo indirecto, que van a ver ustedes en el siguiente semestre. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, el decreto es una normatividad que ya está aprobada por ley y que ahí pues debemos seguirla tal cual. El acuerdo es cuando se está en conformidad de una resolución y la podemos impugnar. Ambos, tanto el decreto como el acuerdo, lo emiten una autoridad y te tiene que afectar para que lo puedas impugnar, o a tu cliente, ¿verdad? El decreto, sí, tiene un nivel jerárquico más alto porque normalmente lo emite el Poder Ejecutivo, y el acuerdo lo emite una autoridad inferior. En este caso, si tú te metes a algún acuerdo, que no los podemos estar viendo todos, tú vas a ver quién lo emitió. Normalmente lo emite la autoridad hacendaria. Ok. ¿Sí? Sí. También los decretos los emite el Congreso, no solamente el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y si abres un acuerdo, pues ese te vas a dar cuenta que lo emite una autoridad. Sí. Bueno, aquí dice página no encontrada, pero puedes abrir uno y te vas a dar cuenta que lo emite un inferior, ¿verdad? Ok. Es como que su grado, ¿no? Sí, el nivel jerárquico. Ajá. Ok. Por eso se llaman de una manera y se llaman de otra, pero ambos te dan una instrucción o te pueden dar una instrucción. ¿Sí? Ok. Mira, por ejemplo, este de aquí lo emitió el secretario de Hacienda. Sí. El otro lo instruyó Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Sí. Sí. ¿Sale? Entonces, Sí, ok. aquí está, mira, lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Y el otro, pues, es menos importante, pero también te puede afectar. Pues es el secretario de Hacienda. Sí. Ok. Sí, muchas gracias. Ajá. Entonces, ahí los impugnamos. Y los impugnamos en dos momentos, ya lo comenté, ya sea cuando entre en vigor, que serían autoaplicativos, o bien cuando me los apliquen a mí como contribuyente. En cualquiera de los dos momentos lo puedo impugnar, pero en ambos solamente tengo 30 días, ¿de acuerdo? 30 días a partir de que se publicó. En este caso, pues ya se nos fue, el de AMLO ya se nos fue porque salió el 31 de enero de 2020. Pero si apenas me lo van a aplicar, que no creo que sea el caso, ¿verdad? Pero supongamos, yo creo que ya todos se los aplicaron. Pero si apenas me lo van a aplicar, pues tendría 30 días a partir de que me lo apliquen. Igual, acuerdo, que es la miscelánea. Por ejemplo, la miscelánea a lo mejor salió el 12 de mayo, tenía 30 días para impugnarla si me afectaba, porque ustedes y nosotros como contribuyentes, si se fijan, luego como borreguitos obedecemos todas las misceláneas. Luego, ya salió la miscelánea, ahora dice que tenemos que hacer esto, y en lugar de impugnarla, luego la acatamos, pero
si le causa un perjuicio a mi cliente esa miscelánea, yo la puedo impugnar y solamente tengo 30 días. ¿Quién mejor para saber si le afecta al cliente que ustedes, que le trabajan su contabilidad y les pide la autoridad un cambio? Les digo, en la práctica, como borreguitos le obedecemos a la autoridad. Pero si yo no estoy de acuerdo, pues para eso tengo el juicio contencioso. Me dice, tú puedes impugnar esa miscelánea, ya sea que entre en vigor y te afecte, o ya sea que te la quieran aplicar y te esté causando un perjuicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ustedes deben de saber distinguir cuando le están violando los derechos a su cliente, a su contribuyente. ¿Cómo sabemos que le violan los derechos? Ya se los puse en otro material. Cuando le quieran quitar sus propiedades, posesiones o sus cosas, principalmente, una de esas cosas es el dinero. Entonces, cuando le quieran quitar más dinero y sientan un agravio, una afectación, pues lo pueden impugnar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma en que lo podemos hacer. En enero, pues va a salir, en diciembre sale la miscelánea 2021. Aquí nosotros en Uniceba, el 30 de enero vamos a tener la conferencia de reformas fiscales 2021, el 30 de enero, por si lo quieren ir agendando. Y bueno, pues en cuanto salga la miscelánea, en cuanto entre en vigor, pues ustedes la pueden impugnar. Aquí en la Uniceba les vamos a decir qué tienen que hacer para cumplirla. Esa es la conferencia, ¿no? O sea, qué tienen que cumplir. Pero ustedes pueden inmediatamente que sientan el agravio, que ya les estén haciendo cumplir algo que no es correcto, pues lo pueden impugnar vía juicio contencioso ante el tribunal, excepto que sea un reglamento, ¿sí? Pero cualquier decreto, cualquier ley, sin ningún problema. O bien me puedo esperar a que me dicten el crédito fiscal, que es este punto. Dice, resoluciones dictadas por las autoridades fiscales. Bueno, pues ya cuando me emiten el crédito todavía tengo otra oportunidad de impugnar la violación a mis derechos. Ese es ese es otro tiempo, otro momento. Cuando se me determine una obligación fiscal, es decir, que me digan tienes que pagar tanto de contribuciones porque la miscelánea fiscal lo dijo, porque el reglamento lo dijo, porque la nueva ley lo dijo. Entonces, en ese momento, nuevamente voy a poder tener una oportunidad para decir que eso es injusto, ¿sí? Entonces son los momentos que yo tengo. Lo ideal es que sea cuando salen en vigor el primer acto, ¿sí? Y aquí pudiera ser el primer acto cuando me formulan una obligación en cantidad líquida. Ya estamos en un acto y la puedo impugnar. ¿Estamos? Entonces son los momentos, son las etapas. Y recuerden, se los voy a decir siempre, pues nada más tenemos 30 días a partir de que me digan la obligación, de que me apliquen esa nueva disposición jurídica. Es decir, que me digan un monto a pagar, ahí lo puedo impugnar. O me digan, calcula el impuesto en base a este método, también ahí lo voy a poder impugnar, ¿sí? Es decir, me digan, calcula tu ISR conforme a este procedimiento, a esta disposición, ahí lo puedo impugnar, ¿sí? Y repito, es bueno, ¿verdad?, hacerle caso a la autoridad. Es bueno, es correcto, pero también tenemos el derecho de impugnar. O sea, es otra área que ustedes pueden explotar y ver si pueden obtener un beneficio. Mientras se resuelve el juicio, se recomienda pagar los impuestos conforme a lo está diciendo la autoridad, porque si lo perdemos se nos generan actualizaciones. ¿Estamos? Entonces, pues lo pago como dice la autoridad, pero lo impugno porque me está violando mis derechos y de esa manera pues ya no tengo tanto problema si lo pierdo. Estamos, que fue lo que debieron haber hecho en TV Azteca. TV Azteca debieron haber estado pagando esas contribuciones, ¿sí?, y demandar porque les estaban obligando. En ese caso les quitaron un beneficio, demandar porque les quitaron un beneficio. De hecho, debieron haber presentado su demanda, pero seguir pagando las contribuciones de manera normal conforme a la regla que les estaban obligando, que les estaban instruyendo, ¿sí? Entonces son cuestiones técnicas interesantes
que nosotros como asesores y asesoras fiscales debemos dominar para darle una mejor asesoría a nuestro cliente y no hacerlo perder más dinero. ¿Sí? Entonces siempre pues lo vamos a pagar, señor, señora, pero lo tenemos que impugnar porque a usted le están quitando un beneficio. ¿Qué probabilidades hay de ganar? Pues 50 y 50, 50 probabilidades que sí, 50 probabilidades que no. El tribunal es el que va a resolver en última instancia quién tiene la razón, ¿sale? Lógico, también conoce de multas federales en materia fiscal y administrativa. Entonces conoce de multas del SAT, pero también de todos los organismos que se encarguen de estas leyes, como lo comenté hace rato. Todos estos servicios, comisiones, áreas gubernamentales que impongan una multa, ahí conoce de el juicio contencioso. Alguna multa en materia ecológica, aquí está, conoce ahí el juicio contencioso. Multas de todo tipo federales, multas de tránsito federal también, todo tipo de multas, ¿hecho? Ya sean de autoridades fiscales, yo le puse aquí fiscal porque es nuestra materia, pero también administrativas. ¿Sí? Si quieren lo agrego. Entonces se los comparto nuevamente. Incluso administrativas. ¿Sí? Entonces, toda multa federal, fiscal o incluso administrativas. Y dice la ley, cualquier otra resolución, cualquiera otra que se te ocurra que te afecte. ¿Cuándo te afecta? Repito, cuando a tu cliente le quieran quitar sus cosas. Si no le quieren quitar sus cosas, yo pienso que es inútil un juicio contencioso. ¿Estamos? Entonces, una de esas cosas pues es su dinero. ¿Hecho? No solamente los objetos, también su dinero. Pero conoce de otras materias. Entonces esto sería prácticamente lo fiscal, ¿eh? De hecho, estos primeros que están aquí. Pero conoce de otras cosas. Conoce de asuntos de pensiones. Todas las pensiones que otorga el IMSS, el ISSSTE, o las pensiones militares que no esté de acuerdo el pensionado con su cálculo de la pensión. También, ojo, ya quedamos que también conoce de lo que emitan las AFORES. ¿Se acuerdan que se los dije? Acá está. Porque de alguna manera, pues las AFORES, hay AFORES de gobierno. Se han oído que hay AFORES del IMSS, hay AFORES del ISSSTE, hay AFORES de gobierno. Aquí está. Entonces, también cuando emita estas AFORES gubernamentales un acto, también se puede impugnar. Si son AFORES privadas, no. Son AFORES privadas, pues ya los conocen, son entidades financieras y los conocen o se tramitan en otra vía. Entonces, todo lo que tenga que ver con pensiones, acuérdense que hay esquema de pensiones de ley anterior y esquema de pensiones de ley nueva. Solamente las pensiones de la ley anterior, tanto del IMSS como del ISSSTE, porque las pensiones actuales que se estén dando conforme a las nuevas disposiciones son otorgadas por entes privados, que son las AFORES. Y ya se los dije, excepto cuando la AFORE sea de gobierno. Cuando sea de gobierno, bueno, pues sigue siendo autoridad y lo puedo impugnar. ¿Hecho? Por eso cambiaron el esquema de pensiones, para que ya la autoridad no tenga nada que ver y no se vea afectada ni en su dinero ni con demandas. Todavía hay muchas demandas del ISSSTE y muchas del IMSS porque hay muchos jubilados con las leyes anteriores. ¿Sí? Entonces ellos, cuando hay una inconformidad con su pensión, presentan aquí en el tribunal su impugnación. Todos los contratos de obra pública y de adquisiciones que se celebren con la Administración Pública Federal, también conoce este tribunal. Entonces, si a mí me contrata el gobierno, me hace firmar un contrato y hay algún problema con el contrato, aquí lo voy a demandar. ¿Hecho? Que no me paguen, que no me hagan caso, este tribunal va a conocer.
Responsabilidad patrimonial del Estado. No sé si han escuchado eso de responsabilidad patrimonial. Eso puede ocurrir, por ejemplo, voy al hospital, hay COVID, hay pandemia, no me quieren atender, me voy al particular, pago 180,000 pesos de una cirugía de columna, ¿sí? Yo responsabilizo al Estado y vía responsabilidad patrimonial le cobro, ¿sí?, lo que yo pagué por el médico, por esos 180,000 pesos, no me lo quiere dar, me dice que no, impugno esa negativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Entonces, todo lo que yo le reclame al Estado por su responsabilidad o irresponsabilidad y no me lo quiera cubrir, me conteste que no, aquí el tribunal se va a encargar de obligarlo a que me cubra ese dinero. Y esto se puede ocurrir ahorita en muchas personas. ¿Estamos? Todo lo de comercio exterior, ya lo vimos, todos los créditos que deriven de un PAMA, ley de comercio exterior, se impugna, ¿sale? Hay dos, ahí está la ley de comercio exterior y está la ley del impuesto general de importación. Aquí está mal, ley del impuesto general de importación. ¿Listo? Y ahorita que acabe, bueno, pues ya les comparto el material de una manera completa. Tenemos también todo lo que dicten las autoridades federales, cualquier cosa, cualquier acto de una autoridad federal. ¿Dónde encuentro a las autoridades federales? Su listado se encuentra en la Ley Federal de la Administración Pública. Ahí encuentran el listado de todas las dependencias. Entonces, todo lo que me haga una autoridad federal, ahí lo puedo impugnar. Y también una omisión, es decir, que deje de hacer algo. ¿Hecho? Entonces, por ejemplo, una institución pública de salud sigue siendo una autoridad y si no me da, por ejemplo, una medicina, si no me da un servicio médico, aquí lo puedo impugnar en el tribunal. También procede un juicio de amparo, porque está de por medio del derecho a la vida o a la salud. Cuando yo presento un recurso fiscal, me lo resuelven, ¿sí? Me es desfavorable la resolución, también lo voy a impugnar. Acuérdense que una resolución al recurso es desfavorable cuando se decreta la validez del acto, decreta la validez, o bien decreta nulidad para efectos. Entonces presento un recurso, me dicen que el acto es válido o me dicen que es nulo para efectos, presento el juicio contencioso. Entonces procede en contra de las resoluciones a todos los recursos fiscales o administrativos. Cada ley tiene un recurso, cada ley federal. Entonces presento el recurso, me decretan la validez, lo pierdo o me dicen es nulo para que se reponga el procedimiento, impugno, ¿de acuerdo? Asuntos sobre tratados internacionales para evitar la doble tributación de impuestos, también saben que no debemos pagar doble impuesto, que en la práctica así lo hacemos. Entonces es un asunto sobre doble impuesto que pagué en el extranjero y pagué aquí, o me lo están queriendo cobrar aquí también, juicio contencioso. Negativa ficta, cuando yo le pido algo a la autoridad y no me contesta, es decir, es el silencio de la autoridad hacendaria por más de 3 meses. Yo le pido algo, no me responde, presento el juicio. El Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo regulan la negativa ficta. También procede amparo indirecto. Ustedes decidirán si es juicio contencioso o amparo indirecto. Yo les recomiendo el juicio contencioso. Es más rápido el amparo indirecto, es más rápido. Pero si no tenemos prisa, pues no lo podemos llevar por medio de un juicio contencioso. ¿Qué le puedo pedir a una autoridad fiscal? Casi no le puedo pedir mucho, casi no le puedo pedir nada. Lo normal es que le pida una devolución de impuestos, ¿de acuerdo?
Es lo normal que le puedo pedir. Pasan 3 meses, no me contesta, ni me devuelve el dinero, juicio contencioso por negativa ficta. Sí, les comparto una demanda de negativa ficta. ¿Les parece? Para que la lean en la semana. Aquí la tengo, déjenme ver. Bueno, ¿alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Bueno, Gracias. les voy a compartir entonces esta demanda. Nada más la leen, por favor, porque tanto material que luego uno les comparte y no lo leen. ¿Sale? Hay que leerlo. Hecho, entonces aquí está. Esta es una demanda de negativa ficta. El formato en machote se ocupa, sí sirve para todas, porque es un solo agravio. Ya después ampliamos la demanda. ¿Hecho? Entonces, ahorita la subo. Entonces, procede en contra de negativa ficta, es decir, cuando no me contesta. Ejemplo concreto que les va a pasar frecuentemente, que no les quieran devolver sus impuestos. Presentan una demanda. Esto ya son otras cosas, son actos de la Auditoría Superior de la Federación, que realiza auditorías. Imagínense que yo fuera servidor público federal, manejo recursos, los gasto indebidamente, me llega una auditoría del Congreso Federal y me sanciona. ¿Qué me dice? Regrésame el dinero y te inhabilito por 5 años para que ejerzas. Pues juicio contencioso. ¿Estamos? Juicio contencioso también. Y dice, por si algo no cae en esto, cualquier otro acto que te afecte, ¿no? Cualquier otro acto, eso sí debe ser definitivos, es decir, debe haber concluido sus etapas. Si no concluyó sus etapas, es decir, si sea, por ejemplo, un acta que no haya terminado, sería amparo indirecto, que van a ver en el siguiente semestre. Sí, las autoridades también nos pueden demandar cuando nos den un permiso, una autorización y no la quieren revocar. La autoridad presenta juicio de lesividad. En lugar de ser demandantes, somos demandados, porque la autoridad nos quiere revocar esa autorización, ese permiso que nos dio, y solo presentan este juicio de lesividad las autoridades fiscales que nos quieran quitar un beneficio. Ejemplo, yo le hago una consulta fiscal y le digo que si puedo deducir los trajes, no, eso es normal. Le digo a la autoridad, quiero que me digas si puedo deducir los perfumes, si son, porque yo considero que son indispensables para mi actividad. Y la autoridad y le digo, el monto del perfume del que me gusta cuesta 2,300. Autoridad, 2,300 es la factura. Quiero en una consulta me respondas si puedo deducir el perfume. Y la autoridad me contesta que sí puedo deducir el perfume. Perfecto. Pues imagínense, ya sabrán. Empiezo a comprar entonces un montón de perfumes en base a que me dice que sí, que los perfumes para mí son deducibles de impuestos. Entonces cada mes compro 10 y los revendo. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿no? Entonces la autoridad se da cuenta de mi esquema de planeación fiscal y me quiere echar abajo ese beneficio, pues juicio de lesividad. No me puede mandar un escrito diciéndome que siempre los perfumes no son deducibles. Me tiene que hacer un juicio para revocarme esa resolución favorable que me dio en un momento determinado. ¿Estamos? Y desde luego, por último, toda responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ya lo dijimos, incluso vimos que hay una sala especializada. Entonces, si yo soy servidor público federal y me sancionan, ¿sí?, el órgano interno de control, no estoy de acuerdo, presento juicio contencioso. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo esto ustedes pueden litigar ahí en el tribunal, no solo sobre fiscal. ¿De acuerdo? No solo fiscal, ustedes tienen una amplitud de esquemas de presentación de juicios ahí en ese tribunal. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, doctor, gracias. ¿No? Bueno,
No, No, gracias. Ok, entonces les encargo nada más que... No, profe. Gracias. Les encargo que repasen sus lecciones en la semana. A esta clase le deben dedicar otras 2 horas allá afuera. Entonces, ¿cómo le hago? Repaso mi lección. Lo que me enseñó el profe lo puedo volver a repasar para que se me quede fijo en mi mente para cuando dé la asesoría y la pueda dar más eficiente, porque incluso mi lenguaje va a cambiar para con mis clientes, porque voy repasando toda esa información y se va quedando aquí. Entonces voy a hablar fluido, voy a saber de muchas cosas y voy a poder dar una asesoría más integral. Hay que repasar nuestras lecciones, eso es muy importante. Incluso yo, cuando les voy a dar la clase, repaso la lección, repaso el material, ¿sí? Para que sea más fluido, que sea más correcto y dé una asesoría más eficiente. Entonces les encargo esa parte. Pues no sé si ya esté listo el equipo que vaya a presentar su material. Sí, profe, estamos listas. Bueno, guardo silencio y con mucho gusto los escucho. Esta fue la retroalimentación del equipo anterior. A ustedes las retroalimento la siguiente sesión. De su exposición les complemento lo que ustedes expusieron. Bueno, guardo silencio. Ok. ¿Presento yo el Power, chicas? Sí, Nancy, adelante, muchas gracias. Ok. Ok. ¿Ahí la ven? Sí, muy bien, Nancy. Sí. Perfecto, entonces. Sí, se ve muy bien. Nomás la pongo en... Bueno, pues comienzo yo. Mi equipo vamos a presentar lo que es el juicio contencioso administrativo y estamos integrados por Lilia Janet Chávez Ruiz, por Elvia Ramírez Granados, Janet Medina García y pues su servidora Nancy Nayeli Calero Pérez. Bueno, pues en este tema vamos a ver lo que es el juicio contencioso. Este juicio, antes llamado juicio de nulidad, se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se debe de interponer hasta después de desahogar el recurso. Nos dice que el primer antecedente del juicio de nulidad en nuestro país se encuentra en la Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, la cual se decretó el 25 de mayo de 1853. En la cual el particular tiene un medio de defensa para cuestiones tales como obras públicas, contabilidad y contribuciones, agricultura y comercio. En este caso, el juicio procede en las resoluciones administrativas definitivas, en los actos administrativos, decretos, acuerdos de carácter general diversos, a los reglamentos cuando sea autoaplicativos. Esto quiere decir que las que por su sola entrada en vigor causan prejuicio al gobernado. También proceden cuando el interesado los controvierte en unión del primer acto de aplicación. Me dice también que las autoridades de la Administración Pública Federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Este juicio está regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La finalidad de este juicio es resolver todos y cada uno de los problemas presentados ante el tribunal, los cuales causen agravio a los particulares o hasta la autoridad misma, presentando ante un tercero el asunto para que resuelva el problema.
Uno de sus datos generales es que se regirá por las disposiciones de la ley sin prejuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. También nos comenta que cuando la resolución recaiga un recurso administrativo y no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectado, pidiendo hacer valer conceptos de impugnación no contemplados en el recurso. Nos dice también que cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso cuando en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Ay, creo que lo volví a leer, perdón. Bueno, y aquí tenemos lo que es la estructura. Yo aquí les puse prácticamente lo que mis compañeras les van a explicar. El juicio de nulidad pues tiene una demanda, una contestación, alegato, cierre de instrucción y de sentencia. Aquí les puse los artículos, pero mis compañeras les van a explicar cada uno de estos pasos. Por mi parte, pues sería todo. Continúa mi compañera Elvia. Buenas tardes. Vamos a seguir con lo que son las partes del juicio contencioso administrativo. En este caso, las partes son quienes están involucrados en el proceso del juicio. En primera instancia tenemos a el demandante. Ay, espérame, amiga, deja y quito mi... Tenemos la primera parte, pues es el demandante, que en este caso llamamos que es la persona afectada. Los demandados, específicamente la ley nos dice que tendrán característica de demandados la autoridad que dictó la resolución impugnada, los particulares a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, y el jefe de servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia o organismo descentralizado que sea parte en los juicios. Y como tercer punto será el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, que sea un afectado dentro del juicio. Y como siguiente vamos a ver los plazos para presentar la demanda. La demanda se deberá de presentar, existen varios plazos en los que se puede presentar. El primero es de 30 días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los siguientes supuestos. 1, que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 2, hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, actos o resoluciones administrativas que den carácter general a la impugnada, que fue lo que hace ratito estábamos viendo con el doctor, que en el caso de que cuando entren en vigor los decretos o entren en vigor las resoluciones misceláneas que publican en diciembre, a partir de ahí contarán los plazos, los 30 días siguientes a aquel en el que se haya publicado. Y como segundo, 30 días siguientes a aquel en el que surte efectos la notificación de la resolución de la sala, sección que haya conocido una queja que decida de la misma que sea improcedente y deba tramitarse un juicio. De 5 años, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que contarán a partir del día siguiente de la fecha en la que se haya emitido, salvo aquello que haya producido efectos de tracto sucesivo. Y en este caso hay algunos casos especiales que llamemos que no aplican tanto la parte que les acabo de comentar. En este caso también la ley nos dice que cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población
o sede de donde se encuentre la sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México o por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en el que reside el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio este domicilio para recibir las notificaciones, ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de donde está la sala competente o en cuyos casos en el señalado para que tal efecto deberá de estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. O la segunda, cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar el juicio. El plazo se suspenderá hasta de 1 año. Si antes de esto no es aceptado pues el cargo de sucesión de la persona pues, que falleció. Y también se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso el procedimiento arbitrario. Como siguiente punto, vamos a ver que el juicio es improcedente en algunos casos y pues en este caso hablamos que también lo vimos hace ratito que pues no para todos lo que yo crea puedo por interponer un juicio, y específicamente hay apartados en las que la ley me dice que no va a proceder el juicio. Esto está específicamente en el artículo 8 de la ley y les voy a leer algunos de ellos que para mí pues en su caso son los más importantes. En este caso, el primero, pues que no afecte los intereses jurídicos del demandante, que esto sería lo principal. Si no estás afectado, pues efectivamente no procede tu juicio. El segundo sería que no le competa o pues que el tribunal no tenga característica dentro del juicio, que haya sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de la ley, que sean de materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal, que puedan impugnarse por un medio de algún recurso o medio de defensa con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa, que sea en materia que haya sido impugnado. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Que sea contra reglamentos, estos no aplican para el juicio, que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, que hayan sido dictados por autoridades administrativas en un procedimiento de resolución de controversias, que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas. La siguiente, por favor. Cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado por 2 o más ocasiones. En el caso o en los demás casos que improceda o resulte que la improcedencia resulte de alguna disposición o ley de una ley fiscal o administrativa. Y en este caso sería todo por mi parte. Sigue mi compañera Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sobreseimiento. ¿Me apoyas con la otra presentación, por favor? Considerando en esta tesis, vi lo que es el concepto del sobreseimiento. El primero nos dice que el sobreseimiento en el juicio de nulidad se configura cuando existe un impedimento legal para analizar el fondo del asunto. Esto está marcado en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y como siguiente concepto nos dice que es la resolución judicial
por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de una controversia. ¿Me apoyas con la otra presentación, por favor? Y con la siguiente, por favor. Aquí nos dice cuáles son las causas que se va a dar el sobreseimiento. El primero es el desistimiento, que nos dice que es cuando el demandante desista por intereses particulares y lo deberá presentar por escrito. El segundo nos dice que es cuando durante el juicio aparezca una improcedencia en las cuales ya mencionó mi compañera. El número 3 nos dice que en el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmitible o si su muerte deja sin materia el proceso. El cuarto nos dice que es cuando se deja sin efecto. El quinto, cuando se queda sin materia. Y el sexto, en los demás casos que por disposición legal haya un impedimento. ¿Me apoyas? Ahora les voy a hablar sobre la demanda que nos marca el artículo 13 y nos dice que el demandante podrá presentar su demanda. La primera opción es en la vía tradicional. Es por escrito ante la sala regional competente. Y también otra de las opciones es en línea a través de su plataforma y debe de contener la e-firma. La otra opción es que si el demandante vive fuera de la sede de la sala, la puede entregar y enviar por Correos de México y deberá contener que es por envío por correo certificado con un acuse de recibido. En este sentido, en el caso de que el demandante no manifieste la opción en el momento de presentar su demanda, se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional. La demanda deberá tener requisitos que nos lo estipule el artículo 14. El primero nos dice que debe de tener el nombre, ya sea persona física, pues en el acta de nacimiento, o si es una persona moral, en el acta constitutiva. También nos dice que debe de tener un domicilio, ya sea fiscal, más bien es fiscal, y así como para oír y recibir las notificaciones. Ahí puede ser el mismo, no importa. Y también el correo electrónico. También debemos señalar la vía por la cual se va a presentar, ya sea tradicional, en línea, ordinaria o sumaria. Y también deberá contener la resolución que se impugne. En la resolución que se impugne, pues puede ser un crédito, ya sea un crédito fiscal, una multa, como ahorita mencionaba el doctor, un decreto, un acuerdo de carácter general publicado en el diario oficial, una cancelación de sellos, un embargo precautorio definitivo, y también deberá de tener la fecha en la cual fue la de la resolución o cuando fue publicada. También deberá de tener la autoridad o autoridades demandadas, puede ser el SAT, el IMSS, Finanzas de los Estados. Deberá contener los hechos que son los que dan motivo a la demanda, las pruebas, los conceptos impugnados, que pueden ser varios los argumentos, nada más que sí deben de, ahora sí que tener la fundamentación, ya sea por las doctrinas, jurisprudencias, y también, y ahora sí que los puntos petitorios que ocupamos, que por lo general pues es la nulidad. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sigue mi compañera Janet. Hola compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar del desechamiento de la demanda. Cuando se omite el nombre del demandante o los datos de la resolución que se impugna y los conceptos de impugnación, el magistrado puede desechar por improcedente nuestra demanda. ¿Por qué? El tribunal nos pide ciertos requerimientos. ¿Puedes, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Perdón, antes que nada. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectísimo. Ok, perdónenme. Seguimos. Ok. El tribunal nos pide varias cosas. Bueno, nos dice que si omitimos las autoridades que vamos a demandar
o los hechos que motivan nuestra demanda o las pruebas que nosotros en nuestro escrito inicial de la demanda pusimos y no las ofrecemos, o el nombre y domicilio del tercero interesado, el magistrado nos va a percibir diciéndonos que tenemos 5 días para presentarlas y que si no las presentamos en ese plazo, nos dan por no presentada la demanda y pues básicamente la desechan, ¿no? Y también cuando no se señale la dirección de correo electrónico y no se nos enviará el aviso electrónico pues que corresponda. A lo que se debe adjuntar a nuestra demanda, pues ya habíamos visto un poquito, pero bueno, se las voy a volver a comentar un poco. Nos dicen que necesitamos anexar, adjuntar alguna copia de la misma y los documentos, de todos los documentos que nosotros tratemos de sustentar para desvirtuar toda esta situación. El documento que acredite nuestra personalidad, siempre y cuando no sea no sea un caso propio, que no se gestione por nuestro propio derecho. Tenemos que tener bien acreditada la personalidad, porque si no, pues no la desechan, ¿no? El documento donde conste nuestra resolución impugnada, déjenme ver si vamos a decir, el supuesto que se impugne la resolución negativa ficta. Bueno, esta tiene que ser acompañada por el sello. Ya recuerdan que nuestra negativa ficta pues es básicamente el silencio de la autoridad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a configurar el silencio de la autoridad si no nos responden? Pues bueno, cuando nosotros metemos nuestra demanda inicial, pues nos la tienen que sellar y eso es lo que nosotros tenemos que presentar como una prueba. La constancia de la notificación de la resolución impugnada. Cuando no haya recibido constancia de notificación o la misma hubiera sido practicada por correo, se hará constar por escrito en la demanda señalando la fecha de la notificación, básicamente el día que nos llegó, si fue por correo. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexar las constancias de notificación que la apoyan. Bueno, el magistrado va a proceder conforme a lo previsto en el artículo 17 en la fracción 5 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución. Bueno, ¿qué más? El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual debe estar firmado por los demandantes. También el interrogatorio del desahogo de las pruebas testimoniales, el que debe ir firmado por el demandante en caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, las pruebas documentales, pues las que ofrezcamos, ¿no? Cuando las pruebas documentales no obran en nuestro poder, nosotros podemos citarlas dentro de nuestra demanda. Podemos decir, ok, no tengo esa prueba en mi mano, pero la tiene la autoridad tal, en tal expediente, y bueno, ya se da por ofrecida esa prueba. Para este efecto debería identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición. Bastará con que se acompañen con una copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos 5 días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos cuando legalmente puede obtener copias autorizadas de los originales y de las constancias. Bueno, también aquí pues el tribunal nos requiere varias cosas, ¿no? Si no se adjuntan a la demanda los documentos que ya les mencioné, el magistrado va a requerir al promovente que presente dentro de los 5 días. Cuando no lo presente dentro de los 5 días, la copia para el traslado, el documento que acredite la personalidad, el documento que conste la resolución impugnada, la copia del sello que les comentaba y la constancia de notificación, se tendrá por no presentada definitivamente la demanda. Y bueno, ahí se acabará nuestro juicio en todo caso, ¿no? Pero hay otra situación que es la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda básicamente es una formalidad esencial del procedimiento, donde dice que expresamente podemos argumentar y ofrecer pruebas que nosotros estimemos para desvirtuar el acto que vamos a impugnar. Entonces, para nosotros poder tener acceso a esta ampliación de la demanda, tenemos que entrar dentro de 5 supuestos, que son los que les voy a decir, que es cuando se impugna la negativa ficta, pues como la conocemos. Cuando la autoridad no nos conteste, ahí podemos hacer nuestra ampliación de la demanda.
Puede ser, 2, en contra del acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda, así como la notificación cuando se debe a conocer en la contestación. Nos tienen que contestar, por supuesto. 3, cuando se alega la resolución administrativa, que la resolución administrativa no fue notificada como legal. 4, cuando el motivo de la contestación se introduzca en cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor y al presentar la demanda. Y el 5, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento, que dijimos que era la suspensión del proceso por la falta de causas que justifique la acción, del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Les puedo poner un ejemplo, que por ejemplo, digamos, nosotros en nuestra demanda inicial, digamos que no conocemos la notificación, entonces la autoridad nos contesta haciéndonos conocer sus actos de molestia y nos dice, sí te notifiqué y es este folio. Entonces ahí se hace la ampliación de la demanda y nosotros podríamos desvirtuar esa contestación que ellos nos dan y entra aquí donde nosotros alegaríamos que la resolución administrativa no fue notificada o que fue ilegal y bueno, de ahí se arma todo esta demanda se va al juicio como quien dice. La ampliación de la demanda es el escrito de ampliación que se deberá señalar el nombre del actor, el juicio en el que se actúa, debiendo adjuntar las copias necesarias para los traslados, que los traslados básicamente son las copias que pide un tribunal para hacer de conocer tanto a las partes como al mismo tribunal en sus diferentes áreas y sepan del caso y lo puedan resolver. Y las pruebas y los documentos que pues en sus casos se presenten, ¿no? Que nosotros digamos que vamos a ofrecer. Ay, perdónenme. Bueno, los requerimientos del tribunal nos dice que si no se adjuntan las copias de traslado, las que les comento, el magistrado pues nos va a percibir diciendo que dentro del plazo de 5 días pues las tenemos que presentar. Si el promovente pues no las presenta, tendrá pues por no presentar la demanda. Si se trata de pruebas documentales o cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, se tendrán por no ofrecidas como tal. Bueno, ya así como que para casi concluir, les platico un poquito de la estructura de la demanda ya en materia para que ustedes la puedan observar más o menos cómo debería de quedar. Empezamos por el asunto. ¿A quién vamos a demandar? Primero empezamos por nosotros, que seríamos los actores, contra el demandado, que sería la autoridad con la que vamos. Se le pone la fecha y el asunto. ¿Y ante qué sala es ante la que la vamos a presentar? Después sigue el proemio. El proemio básicamente es esta parte donde nosotros nos presentamos diciendo de dónde vamos, qué empresa, quién lo interpone, la personalidad jurídica es donde aquí la vamos a plasmar, con qué tipo de instrumento acreditamos esa representación, en dónde estamos, ubicado, RFC, pues todos los generales de la empresa como tal. Después sigue el derecho. El derecho es la parte donde nosotros, basándonos en la ley, vamos a decirle a la autoridad en qué fundamentos se encuentra esta capacidad de interponer la demanda. Que en este caso nosotros hacemos referencia al juicio, a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como lo marco en mi diapositiva. Después del derecho, esta parte también es parte del derecho donde decimos que el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ponemos el nombre del demandante, el domicilio para oír y recibir notificaciones, la resolución, ahí la tenemos que expresar perfectamente cuál es la resolución que queremos impugnar y las autoridades que vamos nosotros a demandar en este caso. Sigue la procedencia. Aquí básicamente vamos a poner la notificación. Tendremos que decir qué día nos notificaron y abajo la competencia de la sala para saber o de alguna manera determinar que ellos sí tienen competencia en resolver esta situación legal, porque
Hay veces que le interponemos en un lugar y simplemente nos contestan que ellos no son competentes para resolver nuestra situación. Entonces nosotros aquí ponemos la competencia plasmada conforme a derecho. Y luego siguen los hechos. Esta parte de los hechos es importante que sí la estructuremos muy bien y claramente expresemos cada uno de los hechos que están generando o que justifican la acción que estamos llevando a cabo. Aquí yo la puse que era de ICR y toda esa cosa, pero bueno, nada más era para poderla representar un poquito. Luego siguen los conceptos de impugnación, que los conceptos de impugnación son básicamente lo que a nosotros nos agravia. Vamos a decir que, bueno, si es una multa, tendremos que decir que nos causa agravio porque pues la multa no es improcedente o básicamente es, ya ven que decíamos en algún momento que habían multas que estaban, que no iban acorde a nuestra capacidad económica y bueno, cosas así que tenemos que fundar en esta parte. Y aquí también podemos meter las tesis, las jurisprudencias a las que nos hace mención mucho aquí el doctor. Aquí las podemos poner para poder sustentar muy bien nuestro concepto de impugnación. Siguen las pruebas, que son todo eso, las documentales, incluso podemos ser periciales, pueden ser testimoniales, y en caso que dijéramos nosotros que a nosotros nunca nos notificaron y que alguien estaba ahí cuando notificaron a otra persona y ellos tomaron como, es un ejemplo, tomaron como otra persona como el representante legal y ellos lo dieron por cierto y había alguien ahí y bueno, esa testimonial nosotros aquí la podemos ofrecer para después desahogarla. Y vienen los puntos petitorios. Normalmente, por lo que yo escuché y leí todo, son 5. Que dice, bueno, un punto petitorio es que, se los voy a leer tal cual como los plasman, es primero, tenerme por presentado este escrito interponiendo demanda de nulidad y acreditando la representación de la licenciada designada, que es el que habíamos nosotros puesto en el proemio justamente, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. El segundo, que se siga el juicio en todas sus instancias y en su oportunidad se declare la legalidad de la resolución impugnada. Tercero, tener por ofrecidas las pruebas que se enuncian en el capítulo respectivo y las admitidas para ser así procedentes en derecho. Cuarta, conceder la suspensión provisional y posteriormente la resolución impugnada. Y la quinta, en su oportunidad y previo a los trámites de ley, declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Esto de liso y llano es que así simplemente decir, tiene razón, por decirlo de alguna manera más coloquial. Y al final, pues nada más es quien está interponiendo este escrito inicial, con su firma y con un protesto lo necesario y se firma y se acabó. Y bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna duda. No. ¿No? Bueno. ¿El siguiente equipo a quién le toca? ¿Es el de medidas cautelares, doctor Llanos? Ok. Ya nosotros el equipo 4. Perfecto. Entonces lo cambiamos la fecha para de hoy en 15 porque este tema que vamos a ver se va a llevar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos para de hoy en 15 y pues así lo recorremos los demás equipos, ¿de acuerdo? Sería sábado 7 de noviembre. Ajá. Y ya ahí empezamos otra vez los demás. Para de hoy en 8 aterrizar lo que es la demanda, porque para el día 6 les voy a dejar una tarea, o sea, ya para que hagan ustedes una demanda, se las voy a tratar de subir de una vez para que ya la hagan. De hecho, esa demanda pues la hacen en equipo, por favor, no la vayan a hacer individual. Les voy a subir el asunto, así, pues sí son algunas hojas
del asunto para que lo analicen bien, lo hagan. Van a tener 2 semanas en total. No les quise dejar tarea, no me gusta dejarles tareas tan seguido. Entonces esta que les subo sería para el 6. Va a consistir en hacer una demanda, ¿sale? Sería para el día 6. Ese día, el 7 de noviembre, antes de que expongan ustedes, les voy a hacer una evaluación verbal a cada una y cada uno de ustedes que estén conectados para que lo consideren respecto a su micrófono, para que lo puedan abrir el día 7. Me hagan favor de tener esa posibilidad, porque de los temas que vamos a abordar, de todo lo que hemos visto, les voy a hacer una evaluación verbal que no va a tener calificación, sino no va a tener ningún tipo de calificación. Va a ser nada más una retroalimentación de los temas, a ver cómo han avanzado, a ver qué tanto han estudiado. Entonces ese sería el 7 de noviembre. Y va a consistir en preguntas sobre lo que hemos visto hasta el día 31 de octubre. En eso va a consistir. Voy a traer un cuestionario y les voy a hacer algunas preguntas de manera verbal para que me las expliquen. ¿Sí? Y el examen ya real se va a conjuntar con su tarea de la demanda. Entonces ya hicieron una tarea, me marca 5 personas que no la han entregado para que lo chequen esa parte. Si ya lo entregaron, pues hay que marcarlo en equipo, ¿verdad? Hay que marcarlo como completada la tarea en el caso de que se les haya pasado esa parte. Y entonces va a consistir en su exposición, en la tarea que ya les dejé, en esta tarea de la demanda y en el examen, ¿de acuerdo? Que ya vamos a tener para que lo vayan agendando, que es el 28 de noviembre. Sí, el 28 de noviembre va a ser el examen ya real. El examen va a ser igual colaborativo, es decir, va a ser en equipo, no va a ser individual, para que lo consideren y hagan sólidos sus equipos. Digo, si lo quieren hacer individual, yo no tengo ningún problema. Nada más que, bueno, yo se los recomiendo que mejor sea en equipo colaborativo. Ese examen son bastantes preguntas donde vamos a analizar todo lo que tiene que ver, y ya en base a la que saquen en ese examen final y sus actividades, bueno, pues se les va a evaluar la materia. ¿Hecho? Entonces, en eso consiste más o menos lo que les comenté. Les voy a subir el expediente completo. Ya su compañera ahí puso un formato de demanda. Les voy a subir otro. Les voy a subir el expediente completo. Lo único que les puedo apoyar de hoy en 8 es en explicarles el caso. Si es que tuvieran alguna duda sobre el mismo, me pueden preguntar sobre él, sobre algunas cuestiones. Sí tiene mucho que leer, ya se los había comentado, para que lo consideren, porque sí son bastantes hojas, son por los dos lados, pero sí son como más de 100 hojas el acto, y pues hay que hacer la demanda, sí está compleja, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer. De cualquier manera, el juzgador pues analiza todo lo que ustedes ponen, analiza la autoridad y analiza los actos. Del juzgador sí lo hace, y les voy a explicar cómo podemos obligar un poquito al tribunal a que analice otros argumentos que no ponemos. Sí, también lo vamos a ver. No sé si tengan alguna otra duda. No, doctor. Okay. Nada más, Jorge, las compañeritas pueden subir la presentación. Sí, por favor. Por favor. Sí, para Sí, con mucho gusto. Ajá. Gracias. Sí, por favor, suban la presentación. No sé si quieran que yo de hoy en 8 haga una demanda o con el formato, o quieren ver un video donde ya hice una demanda. No sé, ustedes díganme, o quieran que en tiempo real vean cómo voy redactando el formato. Yo normalmente
lo voy redactando y voy hablando de los elementos, o no sé si lo quieran ver terminado, ustedes díganme. Yo opinaría que en tiempo real, doctor Llanos, para así de alguna forma, pues una idea, porque pues, se me hace más práctico a mí, porque si lo veo en un video, lo veo así, aparte a lo mejor si lo vamos llenando de manera real. Ok, entonces yo lo hago para no subirles entonces el formato, yo se los elaboro de hoy en 8 aquí. Primero les voy a explicar lo que sus compañeras expusieron desde otro punto de vista. Al terminar la explicación, les hago la demanda y después terminamos con analizar, platicarles sobre el caso que les voy a subir. Entonces ya se los voy a subir para que lo vayan leyendo. Va a decir tarea, elaboración de demanda y va a estar ahí el caso concreto, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Una pregunta, ¿y la fecha de entrega de la elaboración de la demanda que vamos a hacer de este caso que nos va a subir, cuánto tiempo nos va a dar? Les voy a dar 2 semanas, en este caso, a partir de que se la suba, les doy 2 semanas. Entonces, por ejemplo, si se la alcanzo a subir hoy, pues serían 2 semanas a partir de hoy, aprox. Entonces sería, a lo mejor se las dejo para el domingo 8 o el lunes 9 de noviembre, dependiendo si se las subo en este fin de semana o el lunes. Entonces sería tentativamente, ¿verdad? El 8 de noviembre sería el límite para entregar la demanda. Sí, está bien, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Serían 2 semanas. Sí, gracias, doctor. Y ya sería la última tarea que les dejo, porque a mí me interesa mucho que estudien, porque todo esto que estamos viendo se lo deben de saber, no al pie de la letra, ¿verdad? Pero sí se lo tienen que saber. A mí me interesa mucho que repasen y que estudien los temas que hemos estado viendo. Y el examen que tenemos el 28, repito, va a ser en equipo, va a ser de manera colaborativa. Ahí van a poder estar ustedes en sus equipos ese día. Yo abro la clase y les doy la bienvenida al examen, y ya después ustedes se van en sus equipos y ya después yo reviso cómo les fue. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Gracias. Entonces, Gracias. por el día de hoy es todo. Entonces nadie expone de hoy en 8, expongo yo. ¿Sale? Sí, gracias, doctor. Bueno, que tengan un excelente día. Gracias, bonito fin a todos. De acuerdo, muchas gracias. Y ahorita les subo el video. Sí, Gracias. Gracias. Gracias, bye. Bye. Muchas gracias, bonito fin. Buen fin de semana. Cualquier cosa, pues ahí estoy Hasta luego, bonito fin, bye. en el WhatsApp.